como el Espíritu Santo, ¿cierto? Para que todos nosotros estemos bien. Mis amados hermanos, quiero enseñarles una pequeña foto. Esa pequeña foto a mí siempre me impresiona cada vez que yo la veo. Esta foto está en Misma, en Perú. ¿Usted ya ha oído hablar de ese lugar de Misma, en Perú? ¿No sabe qué es? Es un pequeño pueblito en los Andes peruanos. ¿Sabe la población cuántos son? Como 203 personas. No es ni grande, es pequeñito, es chiquito, alejado de la nada. Pero esa foto representa tanto para mí. Nunca he visitado ese lugar. Pero si Dios quiere, algún día quisiera llegar a ese específico lugar allí. ¿Sabe? Hay algo que me impresiona. ¿Qué cosas lo impresionan a usted en la naturaleza? Dígame, ¿qué cosas lo impresionan de la naturaleza? Mi cosa favorita de la naturaleza es el mar. El mar. Lo impresiona a usted el mar, ¿cierto? Está frente a una playa. ¿Qué es lo que te impresiona a ti? Las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara. ¿Algo más que hayas visto que te impresione? El paso del sumidero. ¿Perdón? El paso del sumidero. El paso del sumidero. ¿Eso dónde está y qué En es? México, en Chiapas, es un río Ajá. en donde te vas internando y te hacen los árboles, como pues, los árboles están entrelazados, Oh. pero no lo puedes ver hasta que se terminan los árboles. Estás en medio de dos cañones, Wow. dos pares de roca, es impresionante. Wow, increíble. Hay otro lugar que me encantaría ir a mí. Se llama Sequoia National Park, aquí en Estados Unidos. Está el general Sherman. Es un árbol donde usted puede manejar en medio de él. Así de enorme es ese árbol. El árbol nacional de Sequoia. ¿Sabe, mi querido hermano? Hay ríos que impresionan, ¿cierto? Uno de los ríos más grandes es el río Amazonas. De hecho, es el río más grande del mundo. Cuando él sale en la desembocadura del océano Atlántico, forma una isla. Cuando él sale en el delta, forma una isla del tamaño de Inglaterra. Cuando Vasco da Gama llegó a Brasil, por 4 días manejó dentro del río Amazonas y no sabía que ya estaba manejando en aguas dulces. Es el río tan grande que es el único río que tiene delfines de color rosado dentro de ese río. Ese río tiene la mayor cantidad de especies de animales en el mundo. No hay otro río como él. Si ese río se llega a secar, la mitad de Sudamérica se pudiese morir. Y ahora me pregunto, ¿y usted por qué me está hablando de esto? Esa foto es en Misma, ¿en dónde? En Perú. ¿Usted ve este pequeño hilito blanco que cae ahí? Esto está congelado aquí. Ese pequeño hilito blanco de ahí, ese es el comienzo del río Amazonas. Por 9.000 kilómetros el río va a caminar. Y cuando sale ese enorme río, forma la isla más grande hecha por un río. Le da tanta agua al mar que por millas el agua del mar no es agua salada, es agua dulce, por la cantidad de agua dulce que el río Amazonas mete al mar. Pero todo empieza en Misma, Perú, en ese hilito. Esta iglesia es pequeña. Esta iglesia es pequeña, pero a la luz de la eternidad vamos a formar un río Amazonas. Amén. Somos chiquitos frente a los hombres. Aquí pequeños, un pequeño puñado de hombres y mujeres. Pero a la luz de la eternidad vamos a ser como el río Amazonas. Amén. Así que si usted viene a esta iglesia regularmente, no se sienta triste y no se sienta solo. Usted pertenece a una iglesia mundial. Gloria. Cuando vea esas enormes iglesias que hay aquí por el área, en Duncanville, Cedar Hill, viniendo para acá, cuando vea usted esas mega iglesias, esas iglesias son pequeñas comparados a la organización donde usted pertenece. Amén. Porque estamos en todos los países del mundo. Gloria a Dios. Y donde usted quiera que usted vaya, no importa la iglesia que vaya, están estudiando el libro de ¿qué? De Santiago, a nivel mundial, amén. Amén. Entonces, ¿quién es el grande? Ellos son nosotros. Amén. Porque no importa dónde usted vaya, el sábado en la mañana van a estudiar estudiando ¿qué? La misma lección que usted estudió aquí en este país. Somos más grandes porque tenemos a Cristo de nuestro lado. Gloria. Amén. Ese pequeño nacimiento, mi querido hermano,
guárdelo en su teléfono. Póngalo como safe screen de su computadora. Imprime esa foto a colores en Walmart, 25 centavos vale. Y póngala en el espejo donde usted se rasura, se peina. Y que le recuerde que esa es su pequeña iglesia. Pero eventualmente esa iglesia se convierte en el gran río Amazonas. Amén. 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 ¿Quieren orar? Oramos. Bendito Dios triuno, que tu Santo Espíritu se encuentre en medio nuestro. Cumple aquí hoy, Señor, tu promesa de que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, tú ahí estarás en medio nuestro. Amén. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana yo escogí uno de los textos más difíciles y más duros que he tenido que leer en la Biblia. Porque este texto da tanta esperanza, mi hermano, pero vivir este texto es uno de los más duros que hay. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 28. Este texto de la Biblia a mí me encanta, pero vivir este texto es uno de los textos más difíciles de vivir. Léalo conmigo. Dice así: y sabemos, dijo Pablo, que los que a Dios aman, todas las cosas, ¿qué pasó? Les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué pasó? Son llamados. Y uno dice amén por todo. Vivir este texto es cosa seria. Porque cuando algo te va mal, alguien te recuerda Romanos 8:28 y dice que todo esto te pasó, ¿por qué? Por propósito divino. Porque esto es para ayudarte a ti. Porque a los que aman a Dios, ¿qué pasó? Todas las cosas les ayudan ¿a quién? A bien. Se te enferma un hijo, ¿cómo eso va a ayudarme a bien? ¿A quién le gusta ver a sus pequeños acostados en un sillón con fiebre? Mire, yo prefiero que la sala parezca un campo de batalla, pero que la hija esté bien, ¿cierto o falso? No sé si a usted le pasó cuando tenía sus hijos pequeñitos, pero a mí me pasa verla ahí en el sillón y la sala ordenadita. No, como que hay un problema, ¿cierto? Y este texto es uno de los textos más difíciles de vivir, pero quiero que lo veamos a la luz de un hombre que yo creo que él, si estuviese viviendo hoy aquí cambiaría sus palabras, más no su mensaje. Amén. Vaya conmigo al Antiguo Testamento. Este es uno de los profetas que poco hablamos de él. Este pequeño profeta tiene un mensaje para ustedes y para mí el día de hoy. El día jueves estaba haciendo este mensaje, tenía un poco de tiempo y estaba pensándolo y me di cuenta, mi querido hermano, que este mensaje realmente es para nosotros el día de hoy. Vaya conmigo a Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 1. Habacuc capítulo 1, versículo 1. Este profeta, mi querido hermano, va a empezar a hablar y va a empezar una queja. Y dice así, lo tenemos todos, sígalo buscando, está antes de Nahum y está después y está antes de Sofonías, está ahí en medio. Y este profeta Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Y estos 3 capítulos tienen un mensaje para la iglesia de Sidra Hill. Tiene un mensaje para ti, tiene un mensaje para mí. Y dice así, la profecía que vio el profeta, ¿quién? Habacuc. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Y qué pasó? Y no oirás. Y no oirás. Daré voces a causa de la violencia. ¿Y qué? Y no salvarás. Si usted lee todo el capítulo 1, empezando en el versículo 2 en adelante, se va a dar cuenta que lo único de que Habacuc hace es preguntarle a Dios por qué le está yendo mal y por qué a los impíos les va bien. ¿A usted no le ha pasado eso en la mente? Y le voy a poner un ejemplo. Yo no soy el hombre más saludable, porque es la verdad. Pero llevamos una dieta adventista con ciertas carnes permitidas.
tratando de evitarlas lo más que podemos, criando nuestras propias gallinitas con nuestros huevitos sin hormonas ya por 7 generaciones. Y eso tratamos de comer lo más saludable posible en nuestra dieta, ¿cierto? No fumamos, no bebemos, no nos trasnochamos, no bebemos nada y no nos metemos nada legal o ilegal al cuerpo. En el verano nos vamos a predicar la palabra del Señor. Voy a visitar a mi mamá a Guatemala. Voy a predicar. Dios nos bendijo tanto que hubo 3 bautismos. 2 personas que han ido a la iglesia por más de 5 años, dan diezmos todos los sábados y todos los miércoles están presentes. Usted les habla del bautismo y se enojan con usted. Pero están ahí. Y esas 2 personas decidieron bautizarse por medio de Cristo Jesús. Amén. Eso pasa allá. Hay 3 bautismos, hay 2 que se quedan estudiando. Venimos de regreso de Guatemala y a mi esposa se le tapa una vena, le da un coágulo en la vena que casi la mata. Y yo me pongo a preguntar, ¿por qué, Señor? Si yo y ella estamos siguiéndote, estamos haciendo tu obra, ¿por qué a ella le da? ¿Y por qué a un borracho? ¿Por qué a un drogadicto? ¿Por qué a alguien que ni siquiera te conoce? ¿Por qué a un ateo de los que ni siquiera quiere saber de ti no le pasa esto? ¿Y por qué a nosotros sí? ¿Cierto o falso? ¿No se ha puesto a pensar usted en eso alguna vez? ¿Por qué, Señor, yo estoy dando los diezmos y cada vez que doy los diezmos aparento que me aprieto más? Pero aquel fulano que está en mi trabajo, que tiene la misma cantidad de horas, que trabaja conmigo, bebe y bebe y bebe, nunca le falta el dinero. ¿Por qué a mí y a él no? ¿Cierto o falso? ¿Por qué a todos los ascienden, les dan mejores puestos, les dan mejor cosa? ¿Y a mí? ¿Por qué los hijos de fulano, sutano, mengano y perencejo tienen mejores notas que los míos? Si los míos van a la iglesia. Los míos deberían de ser cabeza y no ¿qué? Cola. ¿Por qué, Señor, esto pasa? ¿No se ha puesto a pensar usted eso? Porque Habacuc sí se lo preguntó a Dios. Y le dijo, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo voy a clamar? ¿Y qué pasó? Y tú, aparentemente, no me oyes. ¿No le ha pasado a usted a veces eso? Que usted ora y aparentemente Dios no contesta. Oh, es que Dios es un buen Dios de la gramática. Dios contesta con puntos y comas. A veces Dios contesta con una coma, una pequeña pausita y ¿qué pasó? Luego contesta. ¿Cierto o falso? A veces Dios contesta con un punto y final y tú entiendes exactamente. ¿Cierto o falso? Esto es así y no hay más nada. ¿Sí o no? A veces Dios contesta con 3 puntos suspensivos. ¿Sí o no? Y esa es difícil porque no sabes qué va a pasar. Te contesta con un continuará, punto, punto, punto. ¿Y qué quieres tú saber? Y Dios no te lo contesta. Y entonces aquí a causa, ¿cuántas veces daré a causa de la violencia? ¿Y tú qué? No salvarás. Yo trabajo en una escuela pública. Mi querido hermano, mi querida hermana, y los muchachos cada vez son más violentos. La palabra respeto no es parte del vocabulario, ni de blancos, ni de morenos, ni de hispanos. Hace 6, 8 años que yo empecé a trabajar, todavía había un poquito de diferencia entre blanco, moreno y el hispano. Porque al hispano usted le decía, voy a llamarle a tu mamá, sabía lo que les pasaba. Esta generación que viene ahora, ya se le olvidó que nosotros los hispanos usábamos la mano para calentarles las piernitas, ¿cierto? Porque ahora parecen lo mismo. Voy a llamar a tu papá, ¿y qué? ¿Qué va a hacer él? Yo soy un hombre, ya sabes tú que es caso perdido llamar a la casa. La violencia. ¿Acaso la violencia, mi querido hermano, no es algo que nosotros tengamos hoy en día aquí? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a escuchar noticias? Lo único que las noticias nos exclaman y nos presentan es un panorama cada vez que más violento.
Y ahora la gente aparentemente ya está tan acostumbrada a la violencia que mientras están poniendo las noticias es la hora de la cena. Lo único que pasa es que ¿qué? Detenemos la cuchara, terminamos de ver la noticia, decimos pobrecitos, seguimos comiendo y no hacemos nada para resolverlo. Tristemente ayer me di cuenta lo que yo ya creía que había pasado con los 43 estudiantes de un nombre ahí medio raro en México, algo así, no me acuerdo el nombre. Usted sabe los 43 estudiantes normalistas de Guerrero, ¿sí o no? ¿Cómo? El nombre. ¿Cierto? ¿Qué les pasó a los muchachos? Los mataron, los quemaron, quebraron sus huesos y los echaron al río. O sea, esto está hablando de gente que tiene la capacidad no solo de matar, de quemar, quebrar huesitos, tirarlos al río como que si son perros. ¿Cierto, Juárez? Y usted viera, si usted puede ver la entrevista que hace el director del PGR, de la Procuraduría General de la República, las declaraciones de él cuando entrevistan a los que hicieron esto. No, sí, aquí los tiramos, aquí los echamos. Pero con una frialdad, como que si sacos de maíz estuvieran tirando. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿hasta cuándo el Señor va a permitir que esta violencia continúe? Que nuestros hijos crezcan con esta violencia. La violencia está tan metida en nuestro sistema, mi querido hermano, que usted le pregunta a un muchacho, hey, ¿qué pasaría si viene un zombie? Se asombraría de la respuesta de ellos. Los muchachos hacen la seña de que sacarían un arma y le dispararían, pero tú no me tocas. Todas las series aparentan que solo de ese tipo de violencia. Hay una serie que se llama The Walking Dead, gente que no está media viva, media muerta. Ahora solo póngase a pensar y tráigalo a este momento. Si alguien viene infectado con ébola, viene caminando así todo enfermo y te pide ayuda, porque qué raro que todos los zombies buscan ayuda, ¿se dio cuenta de eso? ¿Qué hacen entonces en el videojuego? Lo eliminan, ¿sí o no? Ahora póngase a pensar en la realidad. ¿Qué pasaría si un enfermo de ébola viene a pedirte ayuda? ¿Cuál es la reacción natural entonces? Sacar un arma y que tú a mí no me tocas. ¿Ya se puso a pensar en eso? ¿Por qué las deudas en la casa? Pastor, yo trabajo, le meto horas extras a todo y no me abunda nada. ¿Hasta cuándo, Señor? No nos vendrás y nos ayudarás. Todo el capítulo 1 de Habacuc es una queja. Oh, pero escuche bien esto. Habacuc no se está quejando con los hermanos de la iglesia. Habacuc no se está quejando con su esposa. Habacuc no se está quejando con sus hijos. Habacuc se está quejando ¿con quién? Con Dios. ¿Con quién tú te quejas? ¿Con quién tú abres tu corazón? Con quien tú tienes confianza. ¿Cierto o falso? Tú no le vas a ir a hablar de tus problemas a quien tú no conoces. O usted para a alguien en la calle y le dice, mire, le voy a contar mis problemas. Fíjense que mi esposa el otro día me pegó con el sartén. Y fue porque, viera, mire, en serio, por eso tan chiquito y me pegó con el sartén. Usted no para a alguien y le dice algo así, ¿cierto? ¿A quién se lo va a contar? A un amigo, a alguien en quien usted confía. Entonces Habacuc nos demuestra que la relación con Dios va mucho más allá del Señor, buenas noches, gracias por el hermoso día que me diste, aunque me dieron 6 tickets, pero no importa, gracias por el hermoso día que me diste, amén, me voy a dormir. Es una relación que va más allá de lo que estamos acostumbrados. Porque Habacuc demuestra que el quejarse con Dios no es un pecado, es solamente hablarle a Dios como hablarle a ¿quién? A un amigo. Y a un amigo se le cuenta todo y cómo va, ¿cierto o falso? Hay una relación, mi querido hermano, que es la relación más íntima. La relación más íntima que existe no es la relación entre un hombre y una mujer. ¿Sabe usted cuál es? Hay una relación más íntima que esa. ¿Cuál es? Tratémoslo en el plano humano. En el plano humano. ¿Cuál es la relación más íntima que el plano humano tiene? Que es más profunda aún
que la relación del hombre y la mujer. Que no hay secretos en esa relación. ¿Sabe quién es? El abogado y el defensor. ¿Cierto o falso? En esa relación no puede haber secretos. ¿Cierto o falso? Porque usted deja un secretito y ¿qué pasó? El abogado ya no te puede ¿qué? Defender. Usted le tiene que contar cómo. Todo con lujo de ¿qué? De detalles. Para que el abogado arme su estrategia. ¿Para qué? Para defenderte. ¿Cierto o falso? La relación más íntima que existe en la humanidad para que usted pueda ser defendido correctamente es la de ¿quién? De un hombre y su abogado. Y Jesús se presenta como nosotros, ¿como quién? Como nuestro abogado tenemos. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, ¿qué dice? Abogado tenemos. ¿Para quién? Para Jesús, con Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Por eso Habacuc le está diciendo a su abogado: todo esto me está pasando. ¿Habacuc se queda con algo por dentro? No. Habacuc le va a preguntar todo lo que tiene en su corazón, desde su pueblo, desde la coeconomía, de por qué los impíos progresan y yo no, ni mi pueblo tampoco. Que por qué las otras iglesias sí se llenan y esta no. Por qué la gente nos rechaza, por qué la gente nos critica, por todo lo que tú quieras. Habacuc pregunta. Y se lo pregunta a Dios. Capítulo 2, versículo 1. Habacuc termina de preguntarle: ¿por qué los impíos siguen haciendo y siguen progresando? Habacuc capítulo 2, versículo 1. Y ahora Habacuc va a hacer algo que nosotros, tú y yo, tenemos que hacer. Y dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza, ¿qué dice? Afirmaré el pie. ¿Y qué? Y velaré para ver lo que se me dirá y que dé de responder tocante a ¿qué? A mi queja. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré ¿qué? Mi pie. En español no se entiende tan hermoso como se entiende en hebreo, porque ya no tenemos eso. Así que déjeme explicárselo. Si usted se pone en una ciudad musulmana, póngase a pensar en alguna cualquiera. Usted se sabe que hay unas torres bien altas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Usted las ha visto aunque sean postales? Si usted busca cualquier ciudad musulmana que todavía tienen la forma de las antiguas ciudades, tienen torres bien altas, que desde ahí leen el Corán. Antiguamente las ciudades tienen torres de vigilancia. A esa torre suben personas con ciertas características. Uno, las personas son leales a su rey. Número dos, las personas no son corruptibles. Número tres, las personas le importa su pueblo. Número cuatro, las personas que se suben allí tienen una obligación moral, y es vigilar. Porque su trabajo en la torre de vigilancia es ¿qué? Ver. Si viene un ejército enemigo, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Dar la voz de alerta. Y esas personas tienen que conocer a la gente del pueblo. Tienen que conocer mucho, porque el ejército no viene completo. Primero llegan ¿quiénes? Los espías, viendo a ver cómo está la situación, ¿cierto? Y el vigía tiene que ver todos los movimientos para dar la voz de ¿qué? De alarma. En tiempo de guerra, los vigías suben de 4 a 6 horas. ¿Cuántas horas? De 4 a 6 horas. No suben agua, no suben comida, no suben
nada más que ellos. ¿Por qué? Porque nadie te mandó arriba a comer. Nadie te mandó a tomar agua, porque si te da agua, tomas agua y comes, te da necesidad de ir al baño. Y no te mandamos allá arriba a ir al baño. ¿Te mandamos a qué? A vigilar. Por 4 a 6 horas los vigías van a estar allí sin silla, parados en una tabla donde tiene hoyos a los lados que te puedes caer. Parados en la tabla para que estén ¿qué? Bien alerta, ¿cierto? Y están parados de 4 a 6 horas sin agua y sin comida. ¿Qué pasa cuando el turno llega? Ellos se bajan y comen, ¿cierto o falso? Esas son las primeras 2 palabras. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Quiere decir que Habacuc está diciendo: ahora voy a pararme aquí y voy a velar, como Jesús dijo que nosotros teníamos que ¿qué? Velar y orar. De aquí no me voy a bajar hasta que no reciba la contestación que tú me das. ¿Qué características tenía él? ¿Confiaba en Dios? ¿Sí o no? ¿Era leal a su rey? ¿Sí o no? ¿Le interesaba a sus demás pueblos? ¿Sí o no? Entonces Habacuc cumple lo que se necesita para ser un vigía. Tú quieres ser un vigía, ser leal a Dios. Súbete a tu torre de vigilancia y ponte a ver la respuesta del Señor. No subas agua y no subas comida. Es decir, las necesidades de tu gente. Jesús mismo lo dijo en Mateo: no te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, porque lo vas a beber, porque tu Padre de los cielos, ¿qué dice? Sabe que tenemos necesidad de esas cosas. ¿Sí o no? Sino busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Os será añadido. Es decir, que el trabajar horas extras no trae ningún beneficio para ti. Al contrario, te aleja más de la familia. Y en este tiempo hay que afirmar la familia, porque ese es el blanco del enemigo para destruirnos. Entonces, Habacuc nos está diciendo que cuando las necesidades lleguen, déjaselas ¿a quién? A Dios. No te subas con celular como maestro, y me imagino que el hermano Williams también tiene el mismo reto: preparar una clase más interesante que esto. ¿Cierto o falso? Preparar una clase más interesante que un celular. Es bien difícil para mí, ¿sabe? Yo no puedo competir con esto. ¿Sabe cuántas aplicaciones tienen estas cositas? Usted sabe cuántas cosas se pueden entretener aquí los muchachos. Mi querido hermano, y también me imagino que tiene que ser un reto para los pastores hoy en día, venir a predicar un sermón más interesante que el celular. Cuando tú te subas a predicar y cuando tú te subas a escuchar la voz de Dios, no te subas con un distractor como este. Súbete para escuchar la voz de Dios. Amén. Súbete sin nada que te distraiga. No te subas con la música que te aleja de Dios. No te subas, mi querido hermano, con mi querida hermana, con lecturas que no te benefician. Súbete a escuchar la voz de Dios. Nosotros no oramos para convencer a Dios de que cambie de opinión de algo que Él ya determinó. Nosotros oramos y oramos y oramos hasta que escuchemos su voz. Amén. Amén. Dios no es que no nos escuche, es que tal vez no estamos escuchando la voz de Dios cuando Él responde. Por eso tenemos que orar fervientemente, no para que Dios nos escuche, sino para que nosotros lo escuchemos ¿a quién? A Él. Para saber qué es lo que Él nos tiene que hablar, qué es lo que nos tiene que decir. Y dice: y velaré para ver lo que se me dirá. Esta frase, mi querido hermano, te voy a hacer la pregunta. Si prefirieras perder uno de los dos, ¿qué preferirías perder? ¿La vista o el oído?
Si tuvieses que escoger la vista o el oído, ¿cuál perderías? ¿A un voluntario que me lo diga? El ¿El oído? ¿Quién dice el oído? Todos dicen el oído. ¿Quién dice la vista? Una. Eso mismo pasó. Le hicieron la pregunta a 1 millón de personas. ¿Qué preferirían perder, vista o oído? Solo 100 y tantas personas dijeron que preferirían perder la vista. El 96% de los que dijo que perderían la mayoría dijo que quería perder el oído, pero los que prefirieron perder la vista, el 96% de ellos eran músicos. Preferirían perder la vista, pero no dejar de ¿qué? De escuchar. A mí se me pareció muy interesante saber por qué Habacuc dice: velaré para ver lo que se me dirá. ¿No podría mejor decir para ver lo que vendrá? ¿Sí o no? Pero él dice para ver lo que ¿qué? Lo que se me dirá. O sea, yo tengo que oír ¿para qué? Para ver. ¿Se dio cuenta por qué lo dice así? Le voy a poner un ejemplo. Cierra los ojos, por favor. Hágalo conmigo. Haga el ejemplo. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Usted no lo está viendo, pero yo estoy caminando hacia aquí atrás. Abrí la puerta y ahora en mi mano tengo una orquídea de color amarillo. Tiene puntitos color café. El estaño que está dentro es de color amarillo y está un poquito arqueado. Esta es una orquídea que tiene un olor especial a canela. La flor no es grande. Una está abierta y 3 vienen por reventar. Está asentada sobre una especie de camaroncillo, es decir, un árbol en estado casi de putrefacción, y aquí ella se respira. Tiene 3 hojas. Una está casi marchita. Ahora le pido que abra los ojos. ¿Vio mi orquídea? ¿La vio o no la vio? ¿Dónde la vio? ¿La vio aquí, sí o no? Usted escuchó y ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué pudo ver? Lo que yo le dije, ¿cierto o falso? Ahora entiende qué es lo que Habacuc está diciendo. Cuando yo escuche la voz de Dios, yo voy a ver dónde la respuesta que Dios tiene para mí. Y sigue diciendo, ¿y qué Dios va a responder para mí? Cuando Dios me responda, yo voy a escuchar su voz y entonces yo voy a ver qué pasó. La respuesta. ¿Listo ahí? Sentadito. Aquí viene la respuesta de Dios. Porque Dios no se queda callado. Dios sí responde a nuestras oraciones. Amén. Amén. Aquí hay un hombre que está orando. Aquí hay un hombre que le está confesando sus pecados a su abogado. Y le pregunta a su abogado todas sus dudas. Y aquí viene la respuesta de su abogado, de su amigo, de su padre, de su Dios. Amén. Hermoso saber que Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, detiene su paso, detiene su obrar para contestar nuestras oraciones. Amén. Para contestar que tu hijo está enfermo y saber que lo va a cuidar. Dios detiene su andar en el universo para tocar a tus hijos. Amén. Para cuidarte a ti. Amén. Y aquí viene la respuesta de él. Versículo 2. ¿Y Jehová qué pasó? Me respondió. Jehová responde, amén. Amén. No necesariamente como queremos, pero sí como necesitamos. Esté atento usted a la respuesta de Dios, que a veces no puede ser la que usted espera, pero es la que usted necesita. Los hijos siempre le piden a uno ir a comer a McDonald's, ¿cierto o falso? Yo eso todavía a mi hija le he dicho que vamos a ir 4 veces al año, para que no crean que soy un mal padre.
Porque yo tengo miedo que un día después coma en McDonald's y en la noche brille de la radioactividad de la comida. ¿Me entiendes? Ponga a verte. No. Pero bueno, uno tiene que ceder a veces. Señor, responde, no como nosotros queremos, sino como necesitamos. Mi hija necesita McDonald's todos los días para vivir. ¿Qué necesita ella? Sagrado, brócoli, ¿cierto? Manzanas, peras. Y eso es lo que necesitan. No necesitan los M&M's. Son ricos. ¿Quién dijo que no son ricos? Pero no son necesarios. A veces tú pides M&M's y Dios lo que te manda es un buen pedazo de celery. Así. Y tú como que, pero Dios, ¿no entendiste que era chocolate con almendras? Tiene almendra, Dios, tiene almendras, son buenas, pero cubiertas en chocolate. Y Dios no te manda eso, te manda otra cosa diferente. Terminemos de ver qué dijo Dios. Escribe la visión y declárala en tablas para que el que corra y el que la leyere en ella. Escribirla en tabla, mi querido hermanos, quiere decir que hace una referencia a las tablas de ¿qué? Escríbelas en ellas para que el que corra pueda leer ¿dónde? En ellas. ¿Ve usted la misma similitud? Porque el mensaje no es personal, es para todos. Y aquí viene la respuesta de Dios. ¿Está listo ahí? Léala conmigo. Habacuc capítulo 2 versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y ¿qué? Y no tardará. Y aquí el cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo, ¿qué pasó? Vivirá por la fe. A Habacuc le dijeron, no te preocupes por los viles. No te preocupes por la comida, qué vestirás, qué andarás, porque Cristo viene pronto en las nubes de los cielos. Amén. Y aunque la visión tardara, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Y qué pasó? Y no tardará. Amén. Jesús viene pronto, Amén. mi querido hermano. Y todo esto que sufrimos desvía nuestra atención de lo que tenemos que estar predicando y diciendo. Amén. Tenemos la solución del mundo en nuestras manos. Tenemos el ticket ganador en la lotería. Pero la gente no lo quiere ver, porque está tan ocupada en sus cosas de aquí que no ven que su Redentor viene en las nubes de los cielos. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero que tú lo veas conmigo esta mañana. Habacuc, escucha esas palabras. Aunque la visión tardara, es decir, aunque Jesús conteste con 3 puntos suspensivos, por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y ¿qué? Y no tardará. Y al final del versículo 4 dice, mas el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. ¿De qué estuvimos estudiando esta semana? Las últimas 6 semanas de que hemos estudiado, de que hay una fe que tiene que obrar y tiene que decir y tiene que cambiar un corazón, porque la fe con obras vivifica al ser humano, cambia al ser humano. ¿Ustedes saben por qué están aquí? Porque tienen fe y están obrando para que el Cristo venga pronto en las nubes de los cielos. Amén. La iglesia hoy tal vez no está llena, pero eso no quiere decir que no estará llena algún día. Ustedes están aquí porque dieron un paso de fe. Se vinieron aquí sin saber cómo iban a pagar la renta. Se vinieron aquí sin saber si la gente iba a venir. Eso se llama fe, obrando por medio de Cristo Jesús. De un paso de fe que esta iglesia se llenará en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por eso es que estamos aquí. No estamos aquí porque queremos tener un nuevo grupo de potluck los sábados.
Estamos aquí porque Jesús tiene que venir a esta tierra. Amén. Porque queremos llevar más familias al reino de los cielos. Por más difícil que aquí se ve el panorama, que la gente no escucha, que la gente no viene, tú invítalos, tú regálalos, porque Cristo tiene un propósito. Amén. Echa tu pan sobre las aguas. Y después de muchos días, ¿qué pasó? Lo volverás a encontrar. Para la gloria de Dios te voy a contar esto. Yo prediqué hace 6 años un sermón ahí en la iglesia de Quim. En aquel tiempo nuestras cámaras estaban un poquito medios torcidas. Solo lo grabaron en audio. Hay un señor que vende en la pulga. Y pues uno no sabe qué tesoro se va a encontrar en la pulga, ¿verdad? Amén. Un día pasé yo ahí hablando con un señor buscando una cañita de pescar para mi hija. Y como buen salvadoreño el hombre me dijo, de Guatemala, así vos y nos quedamos platicando. Y entonces él me decía, Chapín, Charo, ¿cómo estás? Y nos poníamos a platicar, ya ni iba a dar la vuelta, yo ahí con el Charo me quedaba. Siempre platicamos de todo menos de Cristo. Saludándonos, ¿cómo estás? Que cuando nos comemos unas pupusas, cosas del pasito. Un día me dijo, ¿y a vos quién te dijo que sos pastor? Pues vos. Si siempre me ve así, pues, día de pulga, ¿no? No me ve en traje. Le dije, ¿y cómo fue, pues? ¿Y a vos quién te dijo que sos pastor, pues? No, a mí nadie me lo dijo, varón, le digo yo. Dios creo que me dio el privilegio de serlo. No trabajo como ministro, pero sí predico. Es que mi gata me dijo, el primer día que te vi, yo escuché tu voz y yo sabía que ya te conocía. ¿Será? Le digo yo. La cara tal vez, porque feos somos pocos, le digo yo. Esta verdad no se olvida tan fácilmente. Me dijo, fíjate, me dijo, a mí, un hermano de mi iglesia, él es pentecostal, me regaló un CD y le dijo, mira vos, este pastor predica bonito, sacale una copia. Y yo le saqué una copia y se la devolví. Y este hermano de esa iglesia pentecostal anda repartiendo estos CDs tuyos, CDs míos. Y me repite ad verbatim, es decir, palabra por palabra, mi sermón. Yo le dije, yo sí prediqué ese sermón hace 5 años en esta iglesia de Quim. Sí, me dijo, ¿sabes ni cómo le llegó al hermano? Y él lo anda repartiendo. Yo dije, amén, gloria a Dios. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo nunca repartí ese CD. Nunca. Nunca lo he tenido en mis manos para repartirlo. ¿Cómo le llegó a él? No lo sé, pero él lo tiene y gloria a Dios por eso. Amén. Mi querido hermano, por eso es que tú estás aquí. Como empezó el río Amazonas, tú no sabes lo que hiciste. Yo sé que ustedes pues, estuvieron aquí un día en la feria regalando libros. ¿Hasta dónde van a llegar? No lo sé, pero ya el mensaje fue dado para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Cuando la visión tarde, espéralo, porque de seguro vendrá. Y en esta iglesia habrán milagros para Cristo Jesús. Amén. En esta iglesia la palabra del Señor será predicada. Tú procura estar bien con Cristo Jesús. Amén. Tú procura estar aquí presente cuando el Espíritu Santo sea derramado. Tú procura estar aquí cuando el Señor envíe su Santo Espíritu para el fuerte pregón. Amén. No tienes que ir a buscar nada a otro lado. Gloria a Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios no va a mentir. En aquellos días, dijo Joel 2:28. Dice aquí la palabra, Habacuc capítulo 2, versículo 3, y no mentirá. Joel 2:28 dice que en aquellos días nuestros pequeños niños, ¿cuántos niños hay aquí? 5, 6, pero estos niños van a hacer grandes cosas. Amén. Aquí no hay muchos ancianos, pero todos somos adultos y tenemos parte en ese pregón. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús no va a mentir.
Y por eso Habacuc lo escribe específicamente. Y aunque tarde, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Y qué? No tardará. Y no tardará. Amén. No te desesperes, sigue esperando en tu torre de vigilancia, sin agua, sin comida, sin teléfono, sin nada que te distraiga, solamente viendo al horizonte, viendo a Orión, porque de ahí viene nuestra salvación. Amén. Viendo que Jesús viene pronto, no dejando de hacerlo, porque no podemos dejar de hacerlo. El capítulo 2 es la respuesta. Versículo 14, el capítulo 2. Jesús le dijo a Ezequiel, a Habacuc: y en estas tablas que tú vas a escribir que yo voy a venir, mira lo que va a pasar con estas tablas. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de ¿quién? De Jehová, como las aguas cubren ¿qué? El mar. Porque la tierra un día va a ser llena de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de ¿qué? De Jehová. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta iglesia de Cedar Hill tiene el propósito de llenar Cedar Hill de la gloria del conocimiento de Jehová. Amén. Al principio es difícil. Cuando tú siembras una semillita, tú no ves que crezca inmediatamente. Tu deber no es ver que esa planta crezca. Tu deber no es abonar esa planta. Tu deber no es regar esa planta. Tu deber es ir y predicar. De lo demás se encarga Cristo Jesús. Amén. Ve y predica con tu testimonio. Cuando vayas a Walmart, que la gente sepa que entró un adventista el séptimo día. Amén. Que tus palabras reflejen a Cristo Jesús. Que la gente sea atraída por lo que ve en Cedar Hill, en esta iglesia. Es difícil y aparentemente no tiene resultado. Pero lee y recuerda que aunque tardare, ¿qué pasó? Por cierto, Él vendrá. Amén. Dice la palabra del Señor. Versículo 20. Cuando llega este momento, aplíquenlo a esta iglesia. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Amén. Deja que Jehová hable desde este templo. Gloria a Dios. Porque de Él está en este templo. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Amén. Pastor, pero somos solo 6, 8 personas cada sábado. 12 revolucionaron el mundo. Amén. 6 pueden revolucionar Estados Unidos. Amén. Amén. No Amén. es la cantidad, es la calidad. Gloria a Dios. Pastor, yo no tengo talentos. Es que Dios no quiere tus talentos, te quiere a ti, porque Él te los quiere dar a ti. Amén. Porque Dios al que llama lo capacita. Gloria a Amén. Dios. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Aquí la gente no quiere venir porque es más fácil sentarse y no hacer nada en la iglesia. Amén. Es más fácil, pero aquí hay que venir a sudar, hay que abrir la iglesia. Pero aquí es donde Dios quiere que tú veas sus milagros. Amén. Capítulo 3. El capítulo 3 de Habacuc. Habacuc ahora escucha la palabra del Señor. Versículo 16. El versículo 1. Versículo 16, la primera parte del versículo. Esto es lo que pasó cuando Habacuc escuchó que Jesús no mentiría, que Él vendría y que Él se encargaría de él y que todos los problemas que tiene él, el Señor los iba a librar. Oí, ¿y qué pasó? Se me conmovieron las entrañas. Oí este mensaje y se me conmovieron las entrañas.
versículo 17, 18 y 19 de Habacuc. Si no lo tienes subrayado, te voy a pedir que lo subrayes hoy en la tarde en tu casa. Que tú te lo leas a ti mismo. Porque aquí hay un mensaje especial. ¿Ha visto cómo viene la progresión? Habacuc se queja, ¿sí o no? Capítulo 1. Dios responde en el capítulo 2. Y ahora Habacuc termina el capítulo 3 diciendo lo que él va a hacer después de haber escuchado la voz de Dios. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Los higos, mi querido hermano, la caña de azúcar no existe en Israel. Lo mucho que le da gustosito, como quien dice, a la vida, son los higos. Son los higos. Los higos le dan el dulce a la cultura, como el azúcar lo da hoy aquí a la nuestra, ¿cierto? Aunque sola cosas amargas te dé la vida, ni en las vides haya frutos. Usted dirá, el tomar jugo Welch, ay, pues qué malo. Bueno, mi querido hermano, es que en el tiempo de Jesús no hay filtros. Y tomar agua da muchos parásitos y duele mucho el estómago. Y hay que tomarse mucho ajo para desparasitarse. Y nadie quiere estarse tomando ajo. Entonces, ¿qué quieren estar tomando? Jugo de uva, ¿sí o no? Que no te enferma. Y al menos sabe mejor que la pura agua que los caballos pasaron caminando y se limpiaron las patas ahí. ¿Cierto o falso? Y tampoco tenga yo que beber. Aunque no haya aceite, que no haya electricidad, porque con el aceite de olivo se prenden las lámparas y se cocina. Aunque no haya para los frijolitos completos, que no haya cebolla ni salita, pero puro frijolito, como quiera. Y los labradores no den mantenimiento, aunque ya el trabajo sea escaso. Y las ovejas sean quitadas de la manada. Y entienda esta porción aquí. La dieta israelita consiste en dos cosas: carne y trigo.